Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, María. Virginia Agüera, pese a su edad, tiene 24 años, y digo pese, porque ya le podía pesar. 24 años, el carrerón que lleve. Me pongo las gafas, porque si no, no voy a poder leerlo. Vamos, no voy a recordarlo todo. Virginia Agüera, por supuesto, trabaja en Neuroal. Es logopeda de Neuroal, colegiada por el Colegio de Logopedas de Andalucía, especializada en daño neurológico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colaboró también en el Hospital Sant Pau, socia de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, redactora con diferentes artículos y publicaciones en el blog Hablemos de Neurociencia. Bueno, por supuesto, como todas las personas, todo el elenco profesional de Neuroal, no paran de asistir a diferentes cursos, congresos, todo lo suyo, claro, relacionado con la neurorehabilitación. Bueno, y además se va formando, como todas las de Neuroal también, en el concepto BOBAT. Exacto. Muy buenas tardes, jovenzuela. Jovenzuela, pero menudo carrerón. Venís todas, yo estoy contentísima porque venís todas súper preparadas, no paráis de acudir a congresos, Sí. de seguir investigando, todo por vuestros pacientitos. Todo por ello, y es muy importante pues que estemos formadas para dar el mejor tratamiento posible a ellos, que se lo merecen. Yo os tengo que dar la enhorabuena a todo el equipo de Neuroal, porque cada vez que publicamos algo en Facebook, en la mesa camilla de Neuroal, son unas visitas apabullantes. Qué bien. Sí, ya es como, pero Dios mío, es que, porque son temas que interesan, sobre todo el tema de hoy, el Parkinson. Bueno, el Parkinson sabemos que es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso, que se caracteriza por la falta de coordinación y por temblores, ¿no? Exacto. Por temblores. Vamos a ver, Virginia, en sí misma ya hemos dicho más o menos lo que es, si nos puedes ampliar un poco más qué es el Parkinson y a quién afecta. Vale, pues el Parkinson es una enfermedad, como bien has dicho, degenerativa, que se produce por la muerte de neuronas en una sustancia del cerebro que produce dopamina. Entonces, cuando hay una disminución de la dopamina, se produce una alteración en el cerebro y ya empiezan los síntomas como el temblor, la rigidez. Para que lo entendáis, la dopamina se encarga del control de los movimientos del cuerpo, de un control correcto del cuerpo. Afecta tanto a hombres como a mujeres, sobre todo a personas mayores, pero el rango a partir de una cierta edad, ¿no? Sí. Lo normal, lo habitual. Lo normal, no lo habitual. Lo habitual es que empiece sobre los 65, 70, pero el rango está entre 40 y 70 años. Ahí, sí, bueno, ahí tenemos el caso más claro, que es el del actor Michael J. Fox, sí. que padece Parkinson, pero además muy joven, desde los joven. 30 y tantos años empezó con la patología, y bueno, pues ya sabemos cómo, pero sigue, ¿eh? Sigue, porque sí. Es muy valiente. ¿Cómo se manifiesta habitualmente el Parkinson, o cuándo empieza a manifestarse? Es muy importante que tengamos conciencia de los síntomas iniciales del Parkinson para poder prevenirlos cuanto antes. Mientras seguimos hablando, vamos a poner un vídeo. Sí. Que pueden ir leyéndolo al mismo tiempo. Pues el Parkinson en los inicios puede empezar con temblor en los miembros superiores o en los miembros inferiores, sobre todo cuando están en reposo. Eso es muy importante. En todo el miembro, no en los dedos, sino en un brazo. En el brazo, sí. Entonces, cuando están en reposo empieza el temblor, pero una vez que realiza una actividad, el temblor disminuye. Ajá. Eso es una de las características del Parkinson. Pues como podemos ahí ver, el tamaño de la escritura pues cambia, y la forma también. Suelen tener problemas en el sueño, es muy importante. Sí. La pérdida de olfato, la anosmia, se denomina así. Problemas del sueño, como he dicho antes, suelen tener muchas pesadillas y muy alterados durante el sueño, muchos espasmos. Dificultad para moverse, suelen arrastrar los pies y no tienen braceo. Y suelen estar pues estos son síntomas que se van acentuando, ¿no? Pero tenemos que estar un poquito alertas. En cuanto la persona ve que aparece alguno de estos síntomas, pues es recomendable que vaya al neurólogo para ya diagnosticar, o no, puede ser por otra causa. También hemos visto que también te encorvas un poquito. Sí,
y ahí el tono de la voz empieza a disminuir, la intensidad de la voz cada vez se hace más bajita, que ahora hablaremos más específicamente de eso. Sí. El estreñimiento también puede ser alguno de los síntomas, como podemos ver ahí. La falta de expresión, hay mucha rigidez en todo el cuerpo y también en la cara. En la cara, en los músculos de la cara. Exacto, pierden su funcionalidad y no tienen expresión facial. Y por último, los mareos, los desmayos, todo eso son síntomas iniciales. Esto al levantarse, ¿no? Los mareos y los desmayos. Sí. De todas formas, el tipo de tratamiento neurorehabilitador, ¿cuál es el tipo que Nosotros lo que falta? recomendamos desde Neuroal es que tenga un tratamiento integral y completo de todas las áreas que están afectadas, pues de fisioterapia, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, que tengan un tratamiento pues, lo más completo posible y que todos tengamos el mismo objetivo, que es mantener la calidad de vida del paciente. Como hacéis con el concepto BOAT Exacto. todos a una, ¿no? Sí. Con el paciente. ¿Cómo afecta la enfermedad de Parkinson a nivel comunicación? Porque también creo que hay problemas a la hora de comer. Sí, sobre todo... Que se llama deglución. Sí, tienen disfagia. El 75 al 90% de los pacientes con Parkinson suelen tener problemas a la hora de hablar y de tragar. A la hora de hablar, pues como he dicho antes, tiene una disminución en la intensidad de la voz es mucho más bajita, la voz también es mucho más ronca por el esfuerzo que hacen para que se les entienda, tienen problemas en la articulación y todo eso contribuye a que el resto de gente pues, le dificulte el entenderlo. Ellos no son conscientes de esa dificultad. No lo notan. No lo notan. Entonces, pues son cosas que van sumando y que al final pues le afecta a la calidad de vida. En este caso, como en otros muchos, sobre todo hablando de neurología, es muy importante la familia, la gente que está a su alrededor, que se pueda dar cuenta de todo este tipo de características, sí. de características de los síntomas, de esas ronqueras, de esa dificultad a la hora de hablar o de tragar, que son los que tienen que poner en alerta, porque si no nos damos cuenta cuando lo estamos padeciendo, sí. evidentemente esto es importante. Es muy importante empezar la intervención cuanto antes posible. La intervención del tratamiento. Del tratamiento, sí. Sí, porque en cuanto antes se intervenga, lo que intentamos es mantener esa sintomatología que tiene y que no vaya más, que los síntomas que hemos comentado pues aparezcan lo más tarde posible. ¿Qué podemos conseguir con estos tratamientos? Porque nos dicen en muchos programas de televisión y lo vemos en las revistas de la gente que ha tenido Parkinson y que bueno, pues al final queda como una demencia final. Sí. ¿Podemos conseguir alargar mucho en el tiempo el progreso de la enfermedad? Sí, con el tratamiento tanto farmacológico como neurorehabilitador lo que intentamos es alargar lo que va a llegar en un momento, pero mantenerlo todo el tiempo posible. Y entonces le ofrecemos técnicas, sobre todo yo en la parte de logopedia me centro en darle técnicas a la hora de hablar para que la gente le entienda. Trabajamos la respiración porque tienen dificultades a la hora de coordinarla, la relajación por el tema de que está muy rígido, toda la musculatura orofacial y de la garganta la tienen muy rígida, por eso es la dificultad a la hora de tragar. Nos centramos en eso, en la articulación, y poco a poco pues ellos se van haciendo un poco más conscientes de esas dificultades y lo van intentando que en su vida diaria pues se le entienda un poco mejor. Y también quería hacer mucho hincapié en el tema de la disfagia, porque es otro síntoma que ellos no son conscientes de esa dificultad que tiene y que a la larga puede tener problemas serios a nivel respiratorio. Claro, se pueden atragantar. Se pueden atragantar, vienen las neumonías. ¿Cómo se nota la disfagia desde fuera? Es decir, como no notamos estos síntomas en nuestro propio... los que padecen Parkinson no notan el problema, ¿cómo lo puede notar una persona externa? Pues los síntomas principales, sobre todo es la tos, cuando está comiendo. ¿Mucha tos o una tos? No, tos. ¿Habitual? Sí, tos de que notas que se está ahogando con algo que se le ha ido por la vía aérea. Vale, o sea, que se me ha ido por el otro lado, ¿no? Exacto, es lo típico que decimos. De se me ha ido por el otro lado, sí. Pues a ellos les ocurre más de lo habitual. Más de lo habitual. El atragantamiento, tienen dificultades para tomarse la medicación, las pastillas que les recetan pues tienen muchas dificultades porque tienen un grosor. También dificultades para tomar el líquido, ya empieza otra vez la tos, las neumonías constantes, la deshidratación, todo eso durante la comida tardan mucho más en comer que lo normal, se pasan mucho tiempo comiendo, entonces la gente de alrededor tiene que estar pendiente de esos síntomas para empezar a intervenirlo. Del 1 al 10, importancia de combinar, aparte del tratamiento farmacológico,
combinar ese tratamiento con un logopeda? 10. 10. Sí, es muy importante que es que empieces fíjate con que hasta hace bien poco tiempo era todo tratamientos farmacológicos, o sea, te hinchaban a pastillas y ya está. Y vosotros estáis llevando todo este tipo de enfermedades hacia un campo de una esperanza de vida mucho más larga y mucho mejor, mucho más cómoda. Claro, cada vez yo creo que se van haciendo más conscientes de que necesitan un tratamiento rehabilitador aparte del farmacológico. Entonces yo le doy a eso mucha importancia y lo intentamos transmitir siempre que nos llega familiares con pacientes que tienen un familiar con Parkinson, se lo intentamos hacer ver que es muy importante pues que vean esos síntomas y vean la importancia del tratamiento rehabilitador. Y por último, Virginia, aparte de que tú tratas a estos pacientes con Parkinson, me imagino, una tontería lo que estoy diciendo, me va a decir que sí, que lo combináis con otros tratamientos en Neuroal. Sí. Es decir, no solo van al logopeda, sino que entran por la puerta. Y lo ideal es que sí, que reciba todo el tratamiento posible de fisioterapia por todos los síntomas que he comentado antes, de neuropsicología es muy importante que reciban, ¿no? Porque tienen mucha falta de atención, de desinhibición, tienen problemas, por ejemplo, a la hora de realizar varias tareas a la vez, no son capaces de, por ejemplo, seguir los pasos para hacer una receta. Entonces, todo eso influye. Y el tratamiento neuropsicológico nos ayuda a las demás a que todo vaya evolucionando de forma correcta. O sea que entran, como siempre, cada paciente es un mundo en Neuroal. Sí. Le hacéis un traje a medida. Y yo me imagino que, por supuesto, la logopedia es importantísima, la fisioterapia es importantísima, pero el psicólogo también, porque cuando son conscientes de la enfermedad, se tiene que pasar por un momento muy duro, ¿no? Sí, muchos tienen pues, cuadros depresivos, porque es un cambio en su vida brutal que no se lo esperan y afecta también mucho a la familia. Pero claro, dejas de ser dejas de ser independiente, ya necesitas la ayuda pues de tu familia o si no la tienes de algún cuidador. Y por los resultados que tenéis en Neuroal con respecto a todo este tipo de pacientes, ¿notáis, no te digo una mejoría porque, a ver, cuando se ataja el problema sí, me imagino que notaréis que cuanto antes vayan mejor, eso está claro. Por supuesto al neurólogo con los primeros síntomas, pero vosotros notáis en las personas que tratáis que han ido a tiempo, que han ido antes de que se haya degenerado mucho la enfermedad, ¿notáis el estancamiento de la enfermedad? Sí, se nota un mantenimiento en todos los síntomas que cuando llegó siguen igual e incluso esos pacientes que no avanzan, ¿no? Que no avanzan, la enfermedad. Hay veces que tienen un poco pero lo que intentamos es que cuando vayan a peor, pues reanimarlo otra vez un poquito. Es verdad que hay pacientes que nunca han tenido tratamiento de ningún tipo y cuando llegan a la clínica y digamos que le metemos toda esa caña que le metemos, sí que notamos un poco de mejoría porque esa musculatura no estaba en funcionamiento ni a nivel de neuropsicología se le había estimulado. Claro. Y el cuerpo y los músculos tienen memoria, con lo cual enseguida... tienen la capacidad también pues, de aprender todas esas técnicas que le vamos dando. Entonces, Virginia, pues muchísimas gracias por esta información. Ya sabéis, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que bueno, ya sabemos cómo termina, pero en Almería tenemos un grupo de especialistas en Neuroal, la Avenida del Mediterráneo número 15, que con ese concepto BOBAT están consiguiendo que esta enfermedad se pare, no avance con la velocidad que lo suele hacer. Y si nunca han ido a una terapia, se nota esa mejoría en nuestros familiares que están enfermos y que necesitan de ellas. Necesitan de ellas y de otros profesionales que no necesariamente son Neuroal, pero en este caso está Neuroal con nosotros y no solo con el Parkinson, con muchísimas cosas más que nos seguiréis contando la semana que viene. Exacto. ¿No, Virginia? Sí. Pues muchas gracias, Virginia, por esta información y por la esperanza que les dais a todas estas familias que tienen este problema y se ven en un callejón sin salida. Y les dais una salida y una esperanza. Lo necesitan. O muchas esperanzas, no solo una, muchas esperanzas. Bueno, nosotros nos vamos a ir con unos consejillos y volvemos ahora mismo con Alejandro Pardo. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la salud, pero de la salud capilar, que viene el verano, que hemos pasado un invierno que nos hemos cuidado poco o nada, o mucho, pero en verano nos estropeamos un poquito el cabello. Y Alejandro viene a aclararnos una serie de cuestiones, cómo podemos eliminar esa caspa y esas cosas. Bueno, ahora venimos con Alejandro. Hasta ahora mismo.